Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queremos compartir la lección del día de hoy, martes 20 de julio. El título de la lección es Perdonado y olvidado. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice yo te perdono? ¿Verdad que se siente hermoso? ¿O cuando tú perdonas a alguien que te ofendió? ¿O cuando alguien dice borrón y cuenta nueva, todo quedó olvidado? Es algo bonito que se experimenta. Dice, después de que David inadvertidamente pronunció juicio contra sí mismo, lo que miramos ahí en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 5 y 6, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán lo confrontó con la enormidad de su pecado. El corazón de David estaba destrozado y confesó su pecado. Inmediatamente Natán le aseguró que Jehová había remitido su pecado, ahí en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13, y que lo perdonó. No hay un periodo de espera para el perdón de Dios. David no tiene que demostrar que es realmente sincero antes de que se le extienda el perdón. Sin embargo, Natán, quien ya predijo las consecuencias del pecado de David, ahí lo vamos a leer ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 10, 11 y 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. A continuación, declara que el niño por nacer morirá. ¿Qué significa que Dios haya quitado el pecado de David? Acaba de hacer un borrón y cuenta nueva. Todos nos olvida de eso. Vamos a leer ahí en 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 10 al versículo 23. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de la misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacer saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas, comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volverlo? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Necesitamos considerar estas preguntas. David también debió haberse hecho estas preguntas al ver que su mundo se desmoronaba. La muerte del bebé, su familia sumida en el caos. Las historias de Amón y Absalón son dos buenos ejemplos de problemas familiares de la vida de la realeza, su futuro incierto, y sin embargo, a pesar de las consecuencias de su pecado que afectó a personas inocentes como Urías y el bebé recién nacido, David también comienza a comprender que la gracia de Dios cubrirá esto y que algún día se acabarán todas las consecuencias del pecado también. Mientras tanto, puede hallar descanso para su conciencia tribulada en la gracia de Dios. ¿Qué cree David que necesita realmente? Cuando nosotros leemos el Salmo 51, del versículo 1 al 6, él declara: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Con el Salmo 51, David reconoce todo esto públicamente al abrir el corazón y confesar sus pecados. El clamor de misericordia de David apela al amor inagotable de Dios y a su gran compasión. Anhela la renovación. Cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único que puede lavarnos, limpiarnos y renovarnos. Cuando hacemos esto podemos cobrar valor. Aquí hay un adúltero, un manipulador, un asesino y alguien que transgredió al menos 5 de los 10 mandamientos, que pide ayuda y reclama la promesa del perdón de Dios. Si Dios perdonó a David, ¿por qué o por lo que hizo? ¿Qué esperanza hay entonces para ti y para mí? Sabes que Dios es bueno. Y como decíamos ayer de Isaías capítulo 1 versículo 18, a Él no le importa qué tan bajo hayamos caído, aún siendo malos, pecadores, Él nos perdona cuando nosotros clamamos ese perdón. Algo interesante que miramos ayer y hoy también nos los vuelve a mencionar cuando Él da juicio, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Si lo podemos leer ahí en el versículo 5 de este mismo capítulo 12, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo digno es de muerte. ¿Por qué es que no murió David? Porque nosotros reconocemos que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Dice: a pesar de su pecado, David conservaba un sentido innato de justicia y prestamente dio su veredicto. Con solemne juramento pronunció la condenación del hombre, pero lo que en realidad había hecho era condenarse a sí mismo. Ahora, ¿sabes? También que en el versículo 6 dice: y que el que de él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, nosotros encontramos que ¿cuáles fueron los 4 pagos que tuvo que pagar? Murió su hijo, ¿verdad? ¿Quién más? Se peleó Amón con Absalón. Su hermano violó a su hermana. Su hijo se metió con su mujer. Eran los 4. ¿Tú crees que fue fácil? Hay muchas personas que no llegamos a entender eso. O quizás te ha pasado. Probablemente que me ha pasado muchas veces también a mí. ¿Cómo es que Dios perdona? ¿Verdad? El otro día me hacían esa pregunta. Pero ¿por qué si Dios perdona, por qué sigo sufriendo?
Es que Dios sí te perdona, me perdona, pero ahora yo tengo que vivir y sufrir las consecuencias de mi pecado. Por ejemplo, ¿sabes? Ah, el borracho, el que ingiere bebidas alcohólicas, cuando lo está tomando no siente nada, pero él va a vivir con las consecuencias después. Probablemente que va a estar enfermo de la cabeza, del hígado, del riñón. Va a vivir con las consecuencias. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Adán y Eva, ellos pensaron que era broma o que Dios no iba a hacer nada. ¿Sabes que Dios los perdonó? En cuanto ellos pecaron y tuvo esa conversación con ellos, Dios los perdonó. Mas sin embargo, la consecuencia de su pecado fue que tenían que salir de el Edén. Dios perdonó a David, porque lo podemos mirar que dice, en ese mismo instante, no, él no tuvo que ir a orar o que arrepentirse más, porque Dios conocía su corazón. Y en ese instante, Natán dice, Dios te ha perdonado, tú no vas a morir, pero ahora va a morir tu hijo. Entonces, ¿por qué murió su hijo? Porque al morir su hijo, ¿sabes lo que dice la historia, verdad? Él estuvo ayunando. ¿Cuántos días? 7 días. No comió pan. No. Entonces, ¿cómo ellos podrían estar tranquilos, sus trabajadores, mirando que el rey no comía, estaba en ayunas? Su hijo había caído enfermo. Y ahí entonces él iba a sentir esa preocupación, esa tristeza, quizás ese dolor inmenso de ver muerto a su hijo. Y el versículo 16 dice, entonces rogó David a Dios por el niño y ayunó David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Estaba suplicando. Ahora, la sentencia ya estaba dada. Ya no había solución. David ya no podía hacer nada. Dios ya había dicho que iba a morir el niño. Ahora, dice que él se puso a orar y a ayunar para ver si Dios se arrepentía de lo que había dicho. Dios ya no iba a cambiar. Él ya había dado su juicio. Cuando tú vas al libro de Jonás, en el capítulo 3 del versículo 4 al versículo 10, dice que cuando Jonás ese primer día empieza a predicar y le dice a la nación, en 40 días esta nación va a ser destruida. En el primer día que él empieza a predicar, el rey y toda la gente se arrepiente con ese mensaje. Y Dios se arrepintió de destruir a Nínive, porque no llegó a los 40 días. Nínive tenía esa posibilidad de salvarse, pero más sin embargo la sentencia que le da a David, ya no hay vuelta de hoja. El niño va a morir. Ahora, es triste, ¿no? Es triste que la consecuencia fue horrible. Lo podemos decir así, horrible. De ver que su familia está hecha pedazos. ¿Qué pasa cuando nuestra familia está destruida? Cuando tu matrimonio no funciona, ¿cómo te sientes tú? ¿Verdad que te sientes triste? Y pareciera que Dios no te escucha, tú estás orando, y pareciera ser que Dios no reacciona. Y mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces necesitaríamos cambiar la palabra ¿por qué? Y decir ¿para qué? ¿Para qué Dios me está pasando? ¿Permite esto? ¿Para qué me está pasando eso? Necesitamos preguntarnos, ¿para qué? Es que Dios quiere transformar nuestra vida. Y a veces nosotros lo queremos todo fácil. Sí. ¿Sabes qué? Cuando tenemos hambre vamos al restaurante de comida rápida y llevamos comida. Cuando tenemos dolor de cabeza, rápido la Tylenol y queremos que ya se acabe así. Pareciera ser que nosotros todos lo queremos rápido. Pero cuando Dios dice que esperes, tienes que esperar. Con Dios no es igual. ¿Sabes qué?
Cada uno de nosotros ha fallado. Yo he fallado y yo estoy seguro que tú también has fallado. ¿Por qué Dios no nos ha quitado la vida? Porque Dios es bueno y te da una oportunidad, ¿no? Me da una oportunidad. La gente se quedó, los siervos de David se quedaron como pensando, ¿por qué él ayunaba cuando su hijo estaba enfermo? Y ahora que su hijo ha muerto, él ahora come, ahora anda contento, ahora va al templo a adorar. ¿Sabes? Él sabía lo que estaba pasando en su corazón. Ese dolor inmenso. Ese dolor que desafortunadamente no hay palabras como para describirlo cuando tú pierdes un ser querido. Por más que lloras, por más que sufres, pareciera ser que la paz no llega a tu corazón. Y cuando tú miras a alguien que está sufriendo, desafortunadamente, tampoco no te llegan las palabras adecuadas para decirle que lo sientes cuando no es real. Eso que estaba pasando David, yo estoy seguro que era horrible lo que él vivió. Desafortunadamente, a veces nosotros tomamos malas decisiones y esas malas decisiones tienen consecuencias. A veces tenemos que estar lejos de la familia, a veces de nuestros hijos, a veces de esa persona que nosotros le dijimos que le amábamos y al final de cuentas se acabó por nuestros errores. No digo que solo los tuyos, sino en los errores de todos, porque en el matrimonio no solo uno tiene la culpa, sino los dos. Así en el caso de Betsabé y David, no solo fue uno el culpable, fueron los dos, y los dos sufrieron las consecuencias. En el caso de Adán y Eva, los dos sufrieron las consecuencias. Qué maravilloso es Dios. Es grande. Aunque en medio del dolor quizás no podamos llegar a entenderlo. Pero cuando esa paz llega a tu vida, te das cuenta de que es grande. Y que su amor no tiene límite. Es por eso que David compone este salmo, el 32 y más el 51, el que él dice en el versículo 2, él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y a veces nosotros no lo reconocemos, a veces nosotros no hacemos esa oración de decir, límpiame, límpiame. Necesitamos pedirle a Dios que quite todo lo malo que hay en nuestra vida. Pero lo interesante no solo es que Dios no lo quite, sino que lo que dice en el versículo 3, que nosotros dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sabes que la culpa muchas de las veces no te deja vivir. Muchas personas se quitan la vida a causa de la culpa, porque no queremos reconocer que hay esperanza a pesar de que hayamos pecado. Es por eso que David dice, sí, yo soy malo, yo lo reconozco, yo soy malo. Él acepta que es pecador. Y ahora tiene que aceptar también las consecuencias de su pecado. Y a veces eso es lo que nosotros no queremos reconocer. Y el versículo 4 dice, ¿verdad? Y a ti, sí, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Dios quería lo mejor para David. Sí. ¿Te acuerdas de la historia de José? Allá en el capítulo 39, cuando es tentado por la esposa de Potifar. Y él dice, ¿cómo yo voy a pecar contra mi Señor? ¿Cómo yo voy a pecar? Yo no puedo hacer tal vileza. Qué fuerza, ¿no?
Esa fuerza que cada uno de nosotros necesitamos, porque nosotros somos sensibles, frágiles. Y sabes, el enemigo conoce tus debilidades y ahí es donde él trabaja en tus debilidades para tratar de destruirte. Pero también Dios conoce tus fortalezas y tus debilidades y Él quiere fortalecerte para que no caigas, para que yo no caiga. Y muchas de las veces, a pesar de que Dios está ahí diciéndonos y hablándonos, muchas de las veces nosotros no queremos escuchar su voz. Muchas de las veces ignoramos la voz de Dios, como lo que hizo David. Y terminamos con el versículo 6, dice: He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo más secreto, me has hecho comprender sabiduría. David entendió solamente cuando él estuvo orando, cuando él estuvo ayunando, se dio cuenta de que su pecado era tan inmenso. Porque no solamente había causado daño a Urías, causado muerte, también a Betsabé, también a ese niño que no tenía nada de culpa, también a sus hijos. Toda su familia sufrió la consecuencia. Desafortunadamente eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que quiere el enemigo, destruirnos, hacernos sentir como una basura, que no valemos nada. Mas sin embargo, a los ojos de Dios, para Dios tú vales mucho y yo valgo mucho. Triste que a veces la gente puede decir que tú no sirves para nada, que yo no sirvo para nada. Pero para Dios tú sirves para mucho. Tú vales mucho. Él te ama. Aunque a pesar que a veces tú te sientes solo, desanimado, sin fuerza, quiero decirte en este día que Dios está contigo. Él te ama. Y quiere abrazarte para que tú sientas que está ahí y que nunca te ha dejado y que no te dejará. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que a veces no queremos nada con Él. Mi hermano, mi amigo, espero que este día pueda ser diferente. Que tú y yo podamos reconocer que hemos fallado. Y que esa sea nuestra oración en el Salmo 51. Y que Dios nos dé un nuevo corazón. Y que podamos tener una nueva historia, una nueva vida de la mano de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos da de vivir. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque usted no falla. Nosotros hemos fallado. Hemos caído en lo más bajo. Hemos escuchado más la voz del enemigo. Ignoramos tu voz. Padre, por favor, perdónenos. Límpianos. David tenía razón al decirte que no somos buenos, no somos justos. Hay solo maldad en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero usted puede transformarnos. Si usted pudo transformar a David, seguro estamos que puede transformarnos a nosotros. Si usted pudo restaurar la vida de muchos enfermos, también puede restaurar nuestra salud, la salud de mis hermanos, de mis amigos. Usted sabe de todas las personas por las cuales estamos orando que están enfermas. Por esas personas que tienen cáncer, Señor, y que están solos y que sufren con ese tratamiento. Que usted les ayude. Yo sé que usted puede hacer un milagro en la vida de ellos, Señor. Bendíganos, cuídenos y guárdenos. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana así Dios lo desea. Bendiciones.